¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas que vamos a desarrollar en el programa de hoy. Vamos a hablar de medicamentos y conducción. Vamos a hablar también cómo cuidar nuestra piel del frío. Y otro tema importante, osteoporosis. Así que comenzamos de esta manera. Ha llegado la farmacéutica María Laura García. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo te va? Muy bien, Tete. Bueno, vamos a hablar de un tema importante que es medicamentos y conducción, porque a veces no los juntamos, ¿no? Claro, a veces uno no lo relaciona y lo importante que es. Si bien uno sabe que las drogas y el alcohol son peligrosos para el conductor, pero aparte vemos tantos y su entorno, tantos accidentes. Sí, a veces no sabe que un medicamento puede llegar a causar el mismo riesgo. Ajá. Entonces, bueno, hay que estar atentos, hay que consultar al médico y al farmacéutico si la persona se dedica a un trabajo de conducción. Sí. Eso primero. O sea, si es un chofer de taxi colectivo, un repartidor, esas personas tienen que estar muy atentas cuando tienen una dolencia mayor o menor. Sí. En el caso de las dolencias mayores, a veces los ansiolíticos son muy usados en problemas de ansiedad crónica. Entonces ahí hay una disminución de reflejos para reaccionar o a lo mejor la pérdida de la realidad. Sí, una somnolencia, una disminución de los reflejos o del estar atento. Claro. Una dispersión en los movimientos alrededor del automóvil. También, quizás ciertas percepciones que se pierden, se disminuyen. Y bueno, eso es uno de los peligros mayores. Cuando es algo a largo plazo y la persona se dedica a un oficio que tenga que ver con la conducción. También los antialérgicos que se usan mucho en primavera, también en esta época, las rinitis, un poquito. Tienen efectos de sedación. Si bien los hay de primera generación, que son más sedantes y con más problemas de este estilo. Eso te iba a preguntar, porque viste que siempre aclaran, no, estos son de nueva o segunda o no sé. Segunda generación que dicen no da sueño. No da sueño. Esos, si bien no dan el sueño que dan las otras, en algunas personas puede provocar. Puede provocar visión borrosa o puede provocar la alteración del sueño, puede provocar también en los de primera generación hasta alucinaciones o creer que pasó un objeto y no pasó, y eso en el manejo es muy peligroso. O de las distancias, la percepción de las distancias. Bueno, eso es fundamental. Cuando vemos a veces esos accidentes que se cambian de carriles y grandes accidentes que suceden. Y bueno, ese sería los antihistamínicos, por ejemplo. Estoy pensando también cuando alguien va a hacer un viaje. Claro. O sea, ¿qué precauciones debe tener de evitar tomar, por ejemplo, también antes Por ejemplo, de salir? la familia planea salir a la madrugada. Bueno, esa noche, si ese conductor toma un medicamento que lo ayude a conciliar el sueño, deberá no tomarlo. Por supuesto. Para estar alerta, para estar atento. Y bueno, después recuperará en su descanso o en sus vacaciones el ritmo del sueño nuevamente. Claro. Ahora, ¿qué tema? Porque muchísima gente necesita esos medicamentos, no necesariamente para el sueño, pero digo, otro tipo de medicamentos y tiene que también manejar, ¿no? Sí, claro, los relajantes musculares, que las personas justamente que hablábamos, los choferes, son propensos a tener por su postura, una contractura muscular, una lumbalgia. Entonces esa persona necesita quizás un medicamento, pero bueno, hay que avisarle al médico, mi oficio es, o mi trabajo es, entonces el médico o el farmacéutico lo va a poder orientar en qué horarios tomarlo, en qué horarios no. Claro, y disminuir las dosis en algunos casos. Hay una anticipación que también hay que prever, ¿no? Con ese tema. Entonces está la persona que tiene algo crónico y la persona que por una situación aguda, ya sea una lumbalgia o una contractura muscular, tiene que tomar, por ejemplo, algún analgésico con miorrelajante que afloja el cuerpo de alguna manera para poder sacar esa contractura. Y bueno, eso sería lo urgente o lo agudo. Perfecto. En los dos casos hay que avisar. Y después hay otra cosa que me gustaría mencionar, que es las enfermedades también asociadas al conductor. A ver. Porque hay personas que tienen epilepsia. Sí. Hay personas que tienen Parkinson, hay personas que tienen Alzheimer. Que la sola enfermedad asociada a la conducción
tiene un riesgo. Tiene un riesgo enorme, yo creo que no pueden conducir, Claro, ¿no? entonces esas personas, o sea, tienen que ser conscientes, tanto para el cuidado propio, de su acompañante y de la vía pública. Sí. Entonces ahí sí, sí pueden conducir, sí, obviamente hay personas muy jóvenes que tienen una epilepsia porque cuando hay, o sea, tratada, alguien que tiene epilepsia, el ataque es súbito o más o menos se va dando cuenta. Antes del diagnóstico puede ser súbito. Una vez que está diagnosticada y tiene un tratamiento, deberá cumplir más que nadie con ese tratamiento. Con ese tratamiento. Es un riesgo muy grande. Claro. Olvidé tomar el medicamento y justo tuve que manejar y justo le agarró un ataque en medio del manejo y la catástrofe que puede crear. Entonces, las enfermedades que también traen un riesgo al conductor, bueno, y que esa persona no debe dejar de tener el medicamento prescripto o tomarlo bien. Claramente, parece obvio todo lo que hablamos, pero es bueno reforzarlo y es bueno saberlo también. Sí, y más cuando hay un medicamento nuevo que uno desconoce. Entonces ahí es donde hay que... A veces, bueno, siempre en el prospecto dice... Sí, hay de menor riesgo, mayor riesgo también. Y hasta los prohibitivos. Totalmente. Así María Laura, gracias como siempre. Muchas gracias. A vos, Tete. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Ha llegado la profesora doctora Viviana Mourinho y bueno, hablar de la piel y el frío, Viviana, sos la persona indicada, yo decía. Aparte tenés una piel bárbara, pero digo, sos la persona indicada porque conocés y sabés. ¿Qué nos pasa con el frío? Claro, porque siempre uno tiende a pensar, bueno, cómo cuido la piel del sol en verano. En verano, es cierto. Pero en realidad, así como bueno, nos abrigamos y tenemos que generar un montón de cambios habitualmente en el invierno, muchas veces las partes más expuestas quedan sin protección. Y sobre todo la piel de la cara, de las manos y los labios suelen sentirse agredidos por el viento, por el tiempo, por supuesto por la inclemencia de la temperatura, pero también por los cambios de temperatura. Claro. Estamos en la calle con una temperatura muy baja, ingresamos a un ambiente muy calefaccionado y le lleva un tiempo, 15, 20 minutos sería lo ideal, de adaptación que por supuesto es imposible de realizar. Claro. Y ahí la piel sufre una tirantez, una resequedad y también en muchos casos ese enrojecimiento propio de no poder adaptar bien los capilares a ese cambio de temperatura. Ahora, viste que en el verano somos conscientes del sol, todos usamos protectores y todo, y bueno, con el sol es muy evidente el calor y todo. ¿Qué pasa en el invierno? ¿También tenemos que usar protectores? Bueno, sí, por supuesto. Si vamos a lugares donde el sol nos va a poder generar un daño, por ejemplo en la nieve, hay situaciones... La nieve es fatal con la piel, ¿no? Hay situaciones que todavía son quizás peores que en la playa. ¿Por qué? Porque es el rebote. Exacto. El blanco genera, exactamente, un rebote de la luz, por decirlo de alguna manera fácil de entender, que impacta mucho más porque es lo que estamos recibiendo más lo que se está reflejando. Claro. Entonces es muy agresivo. Es por eso. Sí, hay que cuidarse sobremanera, con factores muy altos. Pero habitualmente el mayor impacto es esa sequedad, por lo tanto hay que humectar la piel. Tirante, ¿viste? Que se te pone la piel tirante con el frío. Exacto, sobre todo si hay una piel sensible más aún, si es seca más aún. Entonces, por ejemplo, bueno, humectarla varias veces al día, si es posible 2, 3 veces. Los labios. ¿Qué pasa con los labios? Porque los labios también sufren Claro, muchísimo. Aparte los labios no tienen el mismo, digamos, no es como la piel que tiene su factor humectante natural. Ah, por eso. Claro, entonces tiende a sufrir todavía más y es necesario protegerlos con... ¿Te acordás cuando éramos chicos la manteca de cacao? La manteca de cacao, sigue estando la manteca de ¿no? cacao, sigue estando, pero bueno, hay muchos bálsamos que son superadores de la manteca de cacao, pero bueno, la manteca de cacao en sí es una muy buena barrera. Entonces actúa como barrera. Entonces la aparición en el invierno de esas pieles que uno ve que se ponen rojas tiene que ver con los cambios de temperatura. Con los cambios de temperatura fundamentalmente. Eso de ingresar, que también puede pasar en el verano al revés, ¿no? Sí. Pero el ambiente seco, de un ambiente calefaccionado, que en general no es más seco que lo habitual, por eso se recomienda mucho también el agregado de
humidificadores en los ambientes o mantener determinada humedad relativa en el ambiente. El humidificador es buenísimo no solo para un tema saludable, sino también para la piel. Claro, sí, o sea, ayuda a respirar mejor, pero también a la piel nos ayuda a mantener ese equilibrio eudérmico que tenemos que tener. Totalmente. Ahora, hablemos de la alimentación, porque también llega el frío y cambia la alimentación, ¿no? Sí, claro. Te invita a comer cosas que son a lo mejor suculentas, pesadas o con mucha... Uno tiende a pensar que por eso nos vamos a abrigar, a arropar desde adentro, porque por necesitas, viste, con los días de frío. Claro. Pero sobre todo, justamente con la finalidad de mantener la humedad natural de la piel, es muy importante incorporar proteínas, o sea, los aminoácidos. Los aminoácidos, cuando lleguen a la estructura de dermis, nos va a ayudar a su vez también a generar ese factor humectante natural que tenemos. Perfecto. Entonces, comer huevos, comer proteínas de origen animal, lácteos. Bueno, y la protección que tenemos que tener, porque ahora también las bases de maquillaje y todo tienen protección y humectación, pero digamos una persona, un hombre, una mujer que no se maquillan, ¿qué tipo de protección tienen que tener para el frío? Una crema. Ahora veo por todos lados el agua micelar, el agua micelar es como lo último que apareció, pero eso es para sacarse el maquillaje. Claro, eso es un demaquillante. Es como si fuera un detergente muy diluido, podríamos decir. Pero para protegernos, ponernos una crema humectante, salir realmente... Eso fundamental, o sea, lo que es respetar todo el circuito, podríamos decir, de lo que es la limpieza cutánea, ¿no? Diaria, de quitarnos el maquillaje, en el caso de un hombre... por supuesto que eso no puede no requerirlo, pero sí utilizar, como decía al principio, un humectante. Y humectantes pueden ser desde, si es una persona que no tiene problemas, no es intolerante a su piel, puede utilizar vitamina C, puede usar retinol, puede utilizar ácido hialurónico. Livianitos. Sí, las concentraciones, claro. Porque hay algunos que son más espesos. Sí, puede llegar a ser un sérum, que hoy por hoy son los más adecuados, los más modernos, formulaciones que han superado a cremas anteriores. Hoy por hoy cada vez se quiere menos. Una crema untuosa, pesada, ¿no? Se busca algo liviano y los sérums, la verdad que se adaptan a muchos tipos de piel. Pero una piel ya quizás más reactiva, más intolerante, puede necesitar, y sobre todo esas que tienden a enrojecer, algún descongestivo, puede ser a base de manzanilla. ¿Y a la noche también es conveniente ponerse para ir a dormir? Sí. Porque uno tiene la sensación de que a lo mejor la piel no respira, ¿no? No, es como que, o sea, cumple con distintos ciclos, ¿no? La piel, por supuesto, a la noche es como que tiene un metabolismo diferente que de la mañana, que en muchos casos, si la piel lo requiere, va a necesitar algún agente nutritivo, una antiedad, dependiendo de las características o la edad de esa piel. Pero el agente humectante siempre va a ayudar. Por eso, por ejemplo, un retinol a la noche y una vitamina C a la mañana es un muy buen balance. Y me olvido de las manos, que también es la otra parte del cuerpo que está expuesta al sol y que sufren, ¿viste cómo sufren por el supuesto, frío? Por supuesto. Justamente uno de los consejos más sencillos es no lavarlas tanto, ¿no? Que ahora justamente, con todo esto de la pandemia que hemos sufrido, las manos se han agredido y mucho, pero el lavado constante y el contacto mucho tiempo con el agua barre justamente lo que decía recién, esa barrera natural que tenemos. Pero también se puede reponer al ponerse las cremas. Eso es lo importante, reponerlo con una crema. Claro. Bueno, Viviana, muchas gracias como siempre. Hasta la próxima. Gracias, un placer. Nos vamos a una pausa. Gracias. Llega la farmacéutica Silvia Ciano y vamos a hablar de una enfermedad que aparece en la piel de los niños, el impétigo. Y la pregunta es, o las preguntas es, ¿qué enfermedad es y cómo la podemos reconocer? El impétigo es una enfermedad infecciosa cutánea causada por dos tipos de bacterias. El Staphylococcus aureus, que produce el impétigo ampolloso, y el Streptococcus pyogenes, que produce el impétigo no ampolloso. Ambas bacterias habitan normalmente la superficie de la piel, pero por algunos factores que pueden romper la barrera primaria, como puede ser rascarse, un corte, una quemadura o incluso una picadura de mosquito, pueden producir la infección. Esta infección es más frecuente en niños menores de 6 años y se pueden observar como costras que son generalmente de color miel, que pueden presentar supuración y que fueron precedidas
por ampollas o vesículas que estaban rodeadas por una zona eritematosa o rojiza. Las zonas en donde habitualmente se observan estas ampollas es en la cara, en la zona de la nariz, las orejas, los brazos, las piernas, y en los niños menores que usan pañales también puede aparecer en la zona del pañal. Como puede producir prurito, es decir, que pican, el rascado favorece la diseminación de la enfermedad. Y otra cosa importante es que cuando está muy avanzado puede haber adenopatías y presentarse fiebre. ¿Es contagiosa? ¿Hay una época del año donde aparece con mayor fuerza? Sí, efectivamente hay épocas del año en que su incidencia aumenta por el calor y la humedad debido a que la piel queda más expuesta al contagio. Otro factor predisponente para el desarrollo del impétigo es la falta de higiene. Es una enfermedad contagiosa que evoluciona favorablemente en el transcurso de pocos días y se cura por sí sola, pero que puede extenderse a otras áreas de la piel y contagiarse por contacto a otras personas que compartan sábanas, toallas, ropa y también juguetes. Por eso hay que tener en cuenta, sobre todo en los niños, por ejemplo, cuando van al jardín de infantes. Y el factor de contagio puede aumentar en niños que tienen alguna otra enfermedad, como por ejemplo la dermatitis atópica, en donde las colonias de Staphylococcus están normalmente aumentadas en su piel. ¿Se puede prevenir? ¿Qué es lo que podemos hacer? La prevención no es 100% eficaz. Más allá de evitar, como decía antes, compartir ropa de cama, toallas, juguetes, cuando hay personas infectadas, es fundamental el lavado de manos utilizando un jabón desinfectante o alcohol en gel, mantener las uñas cortas, evitar el rascado y también lavar la ropa con agua caliente, sobre todo las sábanas y las toallas de aquellos individuos que presenten impétigo. Si se sospecha cualquier síntoma de esta enfermedad, hay que acudir al médico o al pediatra. No porque la enfermedad revista gravedad en sí misma, porque como les decía antes, evoluciona favorablemente, sino que es importante diferenciar el diagnóstico de otras enfermedades cutáneas para poder iniciar el tratamiento adecuado. El tratamiento va a consistir en la limpieza de la zona utilizando desinfectantes y el uso de pomadas o cremas que sean antibióticas. Generalmente se utiliza mupirocina o ácido fusídico. El mayor cuidado o prevención hay que tenerlo con aquellas personas que puedan tener las defensas bajas, algunas enfermedades como diabetes o patologías como el cáncer. En ocasiones se resulta necesario utilizar tratamiento antibiótico oral. Gracias, Silvia. Ha llegado la farmacéutica Nancy Radicic y vamos a hablar de osteoporosis. ¿Cómo te va, Nancy? Hola, Tete, ¿qué Bien. tal? Bueno, y viste que cuando se habla de osteoporosis se habla de los fijadores de calcio también. Así que vamos a tener una mirada por todos esos temas. Bueno, ¿cómo se llega al diagnóstico de la osteoporosis? ¿Cómo llega una persona a saber que tiene osteoporosis? Bueno, la característica de la osteoporosis es que es una enfermedad silenciosa. Entonces, si bien hay factores predisponentes que pueden hacer sospechar o plantear la necesidad de controles, realmente la forma de diagnosticarla es a través de estudios médicos, a través de un estudio médico en particular que es la densitometría. La densitometría famosa. La densitometría famosa, que además de establecer si la persona o no tiene o no osteoporosis, permite diagnosticar los diferentes grados en el avance de la enfermedad. Claro. Si hasta un determinado valor es osteopenia, que sería el paso previo a la osteoporosis, o si la osteoporosis está en sus estados iniciales o avanzada. Claro. Pero además que puede haber factores predisponentes, la raza blanca habitualmente es más propensa. Las personas delgadas también son más propensas. Curiosamente, ¿no? Porque tienen menos masa muscular. Exactamente. Claro. Y también las mujeres tenemos más probabilidades, sobre todo a partir de la menopausia, por los cambios hormonales que se producen que van a influir en esta formación del hueso, ¿no? Porque recordamos que el hueso es un tejido vivo. Sí.
que como tal está en permanente recambio, es decir, está perdiendo células e incorporando células nuevas. Claro. En condiciones normales hay un equilibrio entre toda esta situación. A partir de determinada edad y con los factores predisponentes, la resorción, es decir, la pérdida de material, comienza a ser mayor que la absorción. Claro. Y el hueso empieza a perder material, justamente. Claro. Por eso lo que se mide es la densidad ósea en el diagnóstico. Entiendo. Y que realmente, si uno lo observa, al hueso con osteoporosis presenta justamente el aspecto de una esponja. Una porosidad. Exacto, claro. Totalmente poroso. Bueno, ahora vamos a hablar de tratamientos. ¿Hay distintos tipos de tratamientos? Sí, en realidad lo más importante es la prevención, pero una vez diagnosticada, debemos recordar que la osteoporosis es una enfermedad crónica, es decir, no tiene cura, sino que la persona va a poder acceder a tratamientos para mejorar su calidad de vida. Claro. Totalmente, y impedir que siga avanzando. Si bien hay nuevos tratamientos últimamente, las estrellas han sido los bifosfonatos, los fijadores de calcio, como se los conoce. O sea, la posibilidad de que el calcio entonces quede. De que quede, exactamente. Y lo que va a impedir o a retardar es este proceso de resorción ósea. Va a permitir que el hueso se vaya perdiendo material más lentamente o detener el avance. Perfecto. Y dentro de los bifosfonatos tenemos una serie, el livandronato fue uno de los primeros. Sí. Hoy el más utilizado es el alendronato. Tienen muy buenos resultados, pero también tienen algunos efectos adversos si no se cumplen las condiciones para su toma. Normalmente son tratamientos. El alendronato, las presentaciones que hay son para uso semanal. La dosis diaria en realidad es entre 5 y 10 miligramos diarios, pero las presentaciones que vienen son para uso semanal o para uso mensual. ¿Y qué contraindicaciones puede llegar a tener entonces? Y lo que provoca son sobre todo muchas molestias gástricas y lesiones. Es muy irritante para el aparato digestivo. Por eso la recomendación de tomarlo se toma en ayunas, lejos de las comidas, para facilitar su absorción. Pero además a la persona, una vez que lo tomó, se le recomienda permanecer sentada o de pie durante una media hora más o menos, no acostarse, y si se va a acostar, que antes ingiera algún alimento. Pero normalmente... Pero a lo mejor no se siguen esas indicaciones. En muchos casos no, porque justamente... Porque eso es para que se absorba. ¿Por qué se tiene que quedar entonces? El quedarse de pie, en posición erguida, digamos, tiene que ver con las afecciones sobre el aparato digestivo. Es decir, por acciones de la gravedad se facilite el tránsito del comprimido y que esté menos tiempo en contacto con la mucosa del esófago, sobre todo como para disminuir los efectos adversos. ¿Y realmente hay resultados de fijación de calcio? Y hay resultados de menor resorción ósea, es decir, de detención del avance de la osteoporosis. Claro, eso es importante. Hay un día también mundial, ¿no? Y después hay un día mundial de la osteoporosis, como en muchos casos se establece un día mundial para crear una concientización sobre la enfermedad y que se intensifiquen sobre todo las medidas de prevención. El Día Mundial data de 1996, el 20 de octubre de 1996, justamente, la Sociedad de Osteoporosis de Gran Bretaña tiene la idea, viendo el aumento en el número de casos, de crear este Día Mundial. Cuando aumenta la expectativa de vida, cada vez va a haber, cada vez mayor cantidad. Mayor cantidad de casos. Se estima, según datos de la Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres van a padecer alguna fractura por osteoporosis. Entonces esto habla de la importancia de intensificar las medidas de prevención. Y bueno, este Día Mundial que lo generan en Gran Bretaña, después lo toma la Organización Mundial de la Salud para apoyarlo, y bueno, cada 20 de octubre Entonces es el Día Mundial. Bueno, pero interesante trabajar con prevención entonces, en todo. Con prevención como en todo, porque además tiene que ver con la alimentación. Es decir, en la formación del calcio del hueso interviene el calcio, el fósforo, la vitamina D. Entonces es importante tener una dieta variada para que
estos minerales y vitaminas se incorporen. Bueno, buenísimo. Nancy, muchas gracias. Como siempre, un placer tenerte. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Llegó el momento de la despedida. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas.